Mis queridos estudiantes, nuevamente estamos con un nuevo tema. Vamos a estudiar hoy los gases ideales. Muy bienvenidos, soy el ingeniero Ángel Peso y que puedas disfrutar esta linda clase. ¿Sí? Comenzamos el tema. Vamos a estudiar los gases ideales. Muy bien, los gases ideales. En primer lugar, es necesario, para estudiar los gases, necesitamos estudiar tres variables, que son la temperatura, presión y volumen. La temperatura ya la estudiamos en el capítulo 3, así te recomiendo que vayas y veas el video. Bueno, entonces vamos nosotros a estudiar lo que es la presión. Simplemente vamos a ir directamente a la fórmula porque esto ya se ha visto con detalle en lo que es la materia de física. Presión. En termodinámica, la presión es una magnitud física que mide la fuerza ejercida por un fluido por una unidad de área. Muy bien, ¿qué es lo que decimos? Aquí dentro de la cámara de combustión, nosotros podemos ver ahí, entonces cuando esto combustiona se generan unos gases y comienza a expandirse el gas que está aquí adentro. Entonces va a crear una presión y esa presión va a ser ejercida sobre el área del cilindro y el cilindro va a ejercer una fuerza que va a hacer mover todo el motor. Muy bien, ahí tenemos que presión es igual a fuerza sobre área. Por favor, no se olviden, presión es fuerza sobre área. Muy bien, la presión, las unidades de presión pueden estar en Pascal, pueden estar en atmósferas o pueden estar también en PSI, ¿sí? Entonces, a recordar muchachos. Ahora también vamos a ver el volumen. Muy bien, nosotros vamos a asociar el volumen con la cilindrada del motor. ¿Sí? Porque la cilindrada no es nada más que medir el volumen que está dentro de la cámara de combustión. Eso es el volumen. Entonces, el volumen, para calcular el volumen es muy fácil. Hay que sacar el área del círculo. El área del círculo que sería el diámetro del pistón, ¿no? Tenemos el diámetro del pistón y es el único dato que necesitamos. Sería pi cuartos sobre diámetro al cuadrado. Eso sería el área de una circunferencia. Y eso si lo multiplicamos por la casera, que aquí lo tengo con la letra C, ¿qué es la casera? Es la altura del punto muerto inferior al punto muerto superior. A eso se lo llama casera. Entonces, al cálculo de este volumen se lo llama la cilindrada unitaria, o si no es la cilindrada o el volumen simplemente de un cilindro. Pero el motor no tiene solo un cilindro, tiene varios cilindros. Entonces para eso tengo que sacar la cilindrada total del motor. Y nada más que hay que multiplicar esta cilindrada unitaria, multiplicamos por el número de cilindros y tenemos la cilindrada total del motor. ¿Sí? Así de sencillo y de fácil. Muy bien. Ya estudiamos lo que es temperatura, presión y volumen. Muy bien. Ahora nos centramos un poco más a lo que son los gases ideales. Muy bien. En realidad nosotros no trabajamos con gases ideales, sino con gases reales. Pero el trabajo de los gases reales es un poco más complicado, porque un gas ideal es un gas perfecto. Y el gas que yo voy a tener dentro de la cámara de combustión no es perfecto porque tiene cierta humedad, hay fricción, ¿me entiende? Y hay una serie de parámetros que hay que tomar en cuenta para que sea un gas real. Pero para nuestro estudio y para facilitar, porque es mucho más fácil estudiar el gas ideal. Pero bueno, para estudiar el gas ideal, para estudiarlo como un gas real, hay que reunir algunas condiciones de presión y temperatura, ¿no? Que si lo vemos de una forma aceptable o en condiciones normales, entonces yo puedo comparar un gas ideal como un gas real y no hay mucha variación. Entonces, nosotros vamos a agarrar la ecuación de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales no es nada más que la presión por el volumen, por el número de moles, por la constante R de los gases y la temperatura del sistema. Muy bien, entonces una manera de reconocer fácil esta fórmula, como alguien me la enseñó en la universidad, es pájaros volando es igual a número de ratones trotando, en forma de chiste, pero fácil de reconocer esta fórmula. Muy bien, R, la constante de los gases, quiero decirte, no importa qué gas sea, este número es el mismo para todos. Así que aquí tenemos en todos los sistemas, entonces simplemente hay que memorizarse. Muy bien, ya conocemos la ecuación de los gases ideales. Muy bien, ahora
voy a hacer aquí una pequeña demostración del valor de R, que sería la constante de los gases. Muy bien. Para calcular la ecuación de los gases, entonces tengo que tener ciertas condiciones especiales, ¿sí? Eh, para eso nosotros vamos a hablar de una condición normal o unas condiciones estándar o supuestos que se tiene que tomar en cuenta para calcular este número, esta constante que se halla en laboratorio. Entonces, se llama condiciones normales. ¿A qué se llama condición normal? Escuchen bien, pregunta de examen. ¿A qué se llama condición normal? Cuando yo voy a tomar en cuenta la temperatura a 0 °C y la presión va a estar a 1 atmósfera. A eso se dice una condición normal. ¿Sí? Entonces tengo que tomar dos parámetros, la temperatura y la presión. La temperatura a 0 °C, pero nosotros trabajamos en grados Kelvin. Entonces te aconsejo que leas el capítulo 3 donde hablo de la temperatura, cómo se convierte grados centígrados a grados Kelvin. En grados Kelvin es igual a 273.15 grados Kelvin. Muy bien, y la presión la voy a tomar a 1 atmósfera. ¿Sí? Esas dos condiciones, pero no solamente estas dos condiciones. Hay otras dos más que hay que tomar en cuenta para que sean condiciones normales. Bajo estas condiciones se dice un mol de un gas ideal ocupa 22.414 litros. Entonces, hay que tomar estos cuatro parámetros. Temperatura, presión, un mol de gas y este mol de gas ocupa un volumen de 22.414 litros. Muy bien, con estos parámetros yo puedo calcular. Miren, aquí yo voy a despejar la constante R. La constante R no es nada más que la presión por el volumen dividido entre el número de moles por la temperatura. ¿Sí? Muy bien, voy a tratar de explicar en breves palabras qué es un mol. Para muchos es confuso agarrar este nuevo parámetro, que no es complicado, simplemente hay que conocer la definición. ¿Sí? Entonces, quiero que simplemente me crean. El número de Avogadro, este es un personaje que ha estudiado química a profundidad a nivel microscópico. Entonces, él ha calculado un número y este número se lo ha llamado el número de Avogadro. Entonces, el número de Avogadro, fíjense, es 6.022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este señor? Ha agarrado esta inmensidad de partículas y ha dicho que 6.022 por 10 a la 23 de partículas va a ser igual a un mol. Entonces, no nos vamos a hacer problema. Entonces, yo no puedo trabajar con esta cantidad astronómica de partículas. Fíjense, está por 10 a la 23. Quiere decir que después del 6 hay 23 ceros. Es una cantidad muy grande. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este señor? Ha dicho que esta cantidad de partículas, todas estas partículas, ¿no?, de este número, es igual a un mol. Y listo, joven, no te compliques. Tú di simplemente un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23. Entonces, yo no voy a trabajar con este número tan grande. Entonces, simplemente voy a decir un mol. A esta cantidad de partículas lo llamo un mol. Y listo. Y se terminó. Muy bien, entonces para calcular la constante R de los gases, ¿qué digo? La presión va a estar a 1 atmósfera, el volumen va a ser de 22.414 litros. El número de moles va a ser un mol. Es lo que hemos dicho aquí adelante. Un mol equivale a 22.414 litros. Y la temperatura, 273 grados Kelvin. Si tú reemplazas aquí en la fórmula, ya tenemos R constante de los gases en ciertas unidades. ¿Sí? Sería 0.0820.6 litros atmósferas mol Kelvin. ¿Sí? Entonces tú simplemente memorízate este número. ¿Sí? Entonces ya sabes qué es un mol, cómo se calcula la constante de los gases. Bueno, ya hemos visto anteriormente que el R, según las unidades que utilicemos, va a tener ciertas unidades y va a cambiar este número, ¿sí? Pero nosotros vamos a tomar este parámetro. Muy bien, ya una vez que sabemos cómo es la constante de los gases, qué significa un mol, qué es un gas, ¿no? Hemos dicho que un gas ideal no es nada más que un gas perfecto. Pero en la realidad no se comporta como un gas perfecto, sino es como un gas ideal.
Muy bien, varias, ya que hayamos hecho estas aclaraciones, muy bien. Entonces, ahora al estudiar los gases ideales, vamos a estudiar aquí la ley de Boyle. Entonces, nosotros para estudiar los gases ideales, tiene que reunir ciertas leyes. A ver, volvamos un poquito para atrás. Muy bien. Entonces, les quiero decir, a ver, un gas ideal es aquel que se comporta de acuerdo a las leyes de Boyle, de Charles, de Guy, de Hawley y de Avogadro. Entonces, para que se comporte como un gas ideal, tiene que cumplir estas leyes. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a estudiar estas leyes, que nos van a servir en el estudio de lo que es mecánica automotriz, ¿sí? Entonces vamos a esta diapositiva. Ahora vamos a estudiar la ley de Boyle. Entonces, para la ley de Boyle tienes que conocer qué cosa, la ecuación de los gases ideales. Ya como hemos visto es presión por volumen es igual al número de moles por la constante R de los gases por la temperatura. ¿Sí? Tenemos que conocer. Muy bien, la ley de Boyle. Eh, lo primero que tenemos que ver es dos condiciones. ¿Sí? Siempre vamos a comparar dos condiciones, yo mejor lo podría decir dos posiciones. ¿Sí? Vamos a estudiar cuando el pistón está en el punto muerto inferior y cuando suba al punto muerto superior. Entonces voy a ver estos dos parámetros en estos dos puntos. Entonces, en la condición 1 va a ser en el punto muerto inferior y la condición número 2 va a ser en el punto muerto superior. Así que yo voy a comparar estas dos posiciones. Sí, entonces voy a tener dos ecuaciones, presión 1 por volumen 1 por N1 por R por T1. También voy a tener otra condición 2 que sería la presión 2, volumen 2, número de moles 2, la constante R y la temperatura 2. Entonces estas dos ecuaciones yo lo puedo dividir. Puedo dividir porque están en un mismo proceso. Muy bien. Dividiendo acá, fíjense, presión 1, volumen 1, N1 por R por T1, lo mismo en la condición número 2. Yo voy a dividir, ¿sí? Entonces, acá simplemente te tienes que dar cuenta algo. Para todas las leyes, por favor, toma en cuenta. Para todas las leyes voy a dividir y la cierta condición que me va a poner en la ley, entonces va a ser que se simplifiquen algunos términos. Pero primero, la constante de los gases en la posición 1 o en la posición 2 del gas es el mismo, porque el gas que está aquí adentro no va a cambiar. Mientras sea, ya les he dicho, por más que ese otro gas, la constante R va a seguir siendo lo mismo para cualquier gas. No importa la cantidad o el volumen que tengas de ese gas, siempre la constante R de todos los gases va a ser lo mismo. Entonces, si R divides entre R te va a dar 1, entonces los dos se van. Muy bien, pero hay también otra condición en la cual tú tienes que ver. Fíjate, el número de moles N1 va a ser igual al número de moles N2. ¿Qué quiere decir? La cantidad de moles que hay aquí adentro, ¿sí? Cuando esté en el punto muerto inferior, en este va a ser muy grande, va a ser, bueno, un número, qué sé yo, ¿sí? Eh, Voy a tener una cierta cantidad. Y cuando esto lo voy a comprimir, va a haber la misma cantidad, solo que va a estar comprimido. Va a haber la misma cantidad de moléculas, simplemente que el espacio que va a ocupar en esta primera condición es mayor. Si aquí tienes 10 moles, al comprimir esto también vas a tener 10 moles, porque el gas no se va a escapar. Está ahí adentro, lo único que lo voy a hacer es comprimir. Así que la cantidad de moles aquí en la posición 1 va a ser la misma que en la posición número 2. Entonces, este N1 sobre N2 también se simplifica. N1 sobre N2 es igual a 1. Y también las R's. Muy bien. En todas las ecuaciones vamos a tomar en cuenta eso. Por favor, ya no voy a repetir. Muy bien. Pero, ¿qué me dice la ley de Boyle? La ley de Boyle me dice, esto establece que si la temperatura y el número de moles una muestra de gas permanece constante, entonces el volumen de esta muestra será inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él. En otras palabras, lo que te quiere decir que la ley de Boyle te va a decir que temperatura 1 es igual a temperatura 2. Entonces, cuando se realice aquí un proceso, cuando se mueve el pistón, no va a haber variación de temperatura. En la posición 1 la temperatura va a ser igual a la posición 2. Eso es lo que Boyle ha hecho un experimento. Entonces, en este caso, en la ecuación, temperatura 1 con temperatura 2 se van.
y simplemente me queda, en este caso, presión 1, volumen 1. Esto pasa a este lado a multiplicar, presión 2 por volumen 2. Nada más. Esta es la ley de Boyle. Entonces, si tú te das cuenta, aquí te das cuenta en la nueva ecuación, no hay temperatura. Solo hay presión y volumen. Entonces, si no hay temperatura, quiere decir que es la ley de Boyle, que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Y para de sufrir, joven. Hasta ahí nomás. También, yo voy a graficar la presión versus el volumen. A esta gráfica se lo llama isoterma. Por favor, tienes que meterte esto a tu cabeza. Entonces, a esta gráfica se lo llama isoterma, donde la presión por el volumen es constante. Muy bien, vamos a hacer un pequeño análisis. Fíjate, cuando está en el punto muerto superior, el volumen es grande, pero la presión es baja. Pero cuando el pistón está en el punto muerto superior o en la posición 2, mira que ha comprimido el gas que había. Al comprimir el gas, ¿qué es lo que ha disminuido? El volumen. Ahora el volumen que se ocupa aquí es una porción pequeña. Pero ¿qué es lo que ha subido? La presión. ¿Me entiendes? Mientras aquí la presión es baja, el volumen es alto. En este punto la presión es alta y el volumen es mínimo. Entonces, muy bien. Entonces, pongan en su mente esta ecuación. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente ley. La ley de Gay-Lussac. Muy bien. Al igual que la anterior, se van el número de moles y la constante R. Ya no voy a explicar. Pero en este caso, esta ley de Gay, ¿qué es lo que ha dicho Gay? Él ha dicho que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. No voy a hacer variar ahora la temperatura 1, ya no va a ser igual a la temperatura 2, sino es que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Entonces, estos dos quedan, estos se va y volúmenes también se va. Y por tanto, me queda esta ecuación. ¿Qué me dice la ley de Gay? Que la presión 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Si tú te has fijado en la ley de Gay, no existe volumen, solo hay presión-temperatura, presión-temperatura. Entonces, de esa manera tú te das cuenta que es la ley de Gay. Entonces, también puedo graficar. Si yo grafico aquí presión-temperatura, porque aquí tengo presión-temperatura, me sale una recta inclinada. ¿Sí? A esta recta inclinada se lo llama isocórica. El anterior era isotérmica, ahora es isocórica. ¿Qué quiere decir? Volumen constante. Muy bien, por favor, vayan metiendo todos estos conceptos a su cabeza. Otra de las leyes importantes es la ley de Charles. La ley de Charles, ¿qué me dice? Que la presión aquí es constante, que la presión 1 ahora es igual a la presión 2. Y hemos visto la ley donde la temperatura era igual a la temperatura 1 a la temperatura 2, la siguiente ley que el volumen 1 era igual al volumen 2. Ahora lo que me queda es que la presión 1 es igual a la presión 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Número de moles se simplifica, las constantes se van, aquí las presiones se van. Lo único que me queda son los volúmenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la ley de Charles? Que el volumen 2 dividido sobre el volumen 1 es igual a la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Y listo. No hay más. Si tú te fijas en la ley de Charles, no hay presión. Solo hay volumen y temperatura. Eso quiere decir que es a presión constante. Entonces, a esta gráfica de volumen y temperatura, ¿no? Igual te sale una línea inclinada recta, se llama isobárica, porque es la presión constante. Muy bien, y hemos visto las tres leyes. Ahora vamos a ver una más, que realmente también se aplica, la ley combinada de los gases. ¿Qué quiere decir? Que voy a gastar las tres leyes, la ley de Boyle, la ley de Gay y de Charles en uno solo. Entonces, si yo divido nuevamente la condición 1 sobre la condición 2, fíjate aquí, los números de moles se van y la constante R se va, pero queda presión, volumen y temperatura. Acá quedan los tres, no se simplifica ninguno de ellos, solamente el número de moles y la constante R. Entonces tenemos la ecuación, presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Una condición inicial y una condición final. Y listo. Aquí sí existen los tres parámetros
tanto inicial como final, entonces utilizo la ley combinada de los gases. Muy bien, jóvenes. Solo vamos a ver estas cuatro ecuaciones o estas cuatro leyes. La de Avogadro no la utilizamos mucho, ¿sí? Así que lo dejamos eso. Muy bien, para simplificar. Ahora no nos queda nada más que hacer ejercicios. Sí, estoy poniendo acá cuatro ejercicios para que tú veas cómo más o menos se las hace. Mis recomendaciones es que hagas calculadora y que lo hagas en tu cuaderno si es que tú realmente quieres calcular. Muy bien, pero aquí les tengo un pequeño gráfico para que ustedes se vayan ayudando. Fíjate, la ley de Boyle, presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, es la ley de Boyle. Solo hay presión y volumen. En la ley de Charles hay volumen, temperatura. Volumen 1, temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, es la ley de Charles. Después viene aquí la ley de Guy. Entonces, presión y temperatura, aquí no hay volumen. Entonces sería presión 1 sobre temperatura 1, presión 2 sobre temperatura 2. Y en el centro va a estar la ley combinada de los tres gases. ¿Sí? Aquí está. Entonces, mi querido estudiante, entonces tienes toda la facilidad para resolver los ejercicios. Aquí te tengo un ejercicio. Miren, aquí dice, durante la fase de expansión en un motor diésel tenemos los siguientes datos. Volumen 1, temperatura 1 y tenemos, ¿qué cosa? La temperatura 2. Fíjate, no existe la presión, no te está dando como dato la presión, entonces la presión es constante. Aquí en estas ecuaciones, ¿cuál es el que no existe? No existe qué cosa, presión, sería la ley de Charles. Entonces, esta es la que tengo que utilizar. Tengo volumen 1, temperatura 1, tengo temperatura 2, aquí está, y voy a calcular el volumen 2 con la ley de Charles. Listo, para de sufrir. Después, tenemos otro ejercicio acá, en una compresión isotérmica. Si te dice ahora el ejercicio compresión isotérmica, quiere decir que la temperatura es, ¿qué cosa? Una constante. ¿Y cuál de estas leyes no tiene temperatura? La ley de Boyle. No hay donde perderse. Entonces utilizo esta ecuación directamente acá. Me va a dar presión 1, volumen 1 y volumen 2. Y voy a calcular la presión 2. Y para de sufrir. Y con eso ya hemos calculado. Muy bien. Vayamos a los otros dos siguientes cálculos. Miren cómo me ayuda bastante este pequeño resumen de los gases ideales. Fíjense, dice en caso práctico en compresión de un motor. Durante la compresión de un motor tiene aquí la temperatura 1, la presión 1 y la presión 2. Aquí no hay volumen. Si te has dado cuenta, no hay volumen, es un proceso isocórico. ¿Cuál de ellos no tiene aquí volumen? Sería la ley de Gay. ¿Sí? Entonces, con la ley de Gay tú trabajas y, bueno, utilizas esta fórmula y ya está. Muy bien. Y ahora el último. El último, utilizando la ley combinada de los gases. Si me da aquí los tres parámetros, tanto presión, volumen y temperatura, presión, volumen y temperatura, en la condición 1 y la condición 2, puedes encontrar cualquiera de las incógnitas. Muy bien, mi querido estudiante, espero que esta lección te haya ayudado mucho. ¿Sí? Así que te animo a que puedas ver los anteriores videos y este mismo video, ¿sí? Suerte y que realmente puedas aprovecharlo. Muy bien, nos despedimos hasta un próximo video. Muchas gracias. Gracias por tu atención.